Lo que estamos viendo no es una simple actualización militar, es una transformación total del mapa estratégico. Nuevas instalaciones nucleares rusas están surgiendo a lo largo de toda la frontera occidental, desde el Ártico hasta Europa del Este. Y mientras todos discuten sobre conflictos convencionales, algo mucho más serio está ocurriendo en silencio. Los satélites americanos acaban de captar imágenes que no deberían haberse hecho públicas. Búnkeres nuevos, túneles reforzados, instalaciones especiales, todo construido a un ritmo que solo se ve en tiempos de guerra. En Osipovich, Bielorrusia, están apareciendo hangares diseñados específicamente para sistemas de doble carga. Si entienden lo que esto significa, saben por qué es preocupante. En Kamchatka, dos nuevas instalaciones marítimas con características muy particulares. No son para defensa costera, son demasiado específicas, demasiado protegidas. En Nueva Zembla, un túnel subterráneo antiguo ha sido renovado con especificaciones que solo se usan para resistir presiones y temperaturas extremas. ¿Les suena familiar? Es el mismo diseño que se usaba para las pruebas nucleares en los años 60. Pero aquí viene lo más inquietante, la velocidad. Lo que normalmente llevaría años, se está completando en meses. Y todo esto mientras Occidente cree que las sanciones están funcionando. Y mientras tanto, a solo 600 kilómetros de Kaliningrado, Estados Unidos está construyendo silenciosamente su propia base avanzada en Dinamarca. Los satélites muestran nuevas estructuras, pistas, sistemas de defensa. Todo esto sin anuncios, sin fotos oficiales, sin explicaciones. El Tratado de Control de Armas Nucleares expira en 2026, pero ya nadie habla de reducción. Ahora solo se discute efectividad y tiempo de respuesta. Entre Rusia y Estados Unidos tienen 9.000 cabezas nucleares y 3.000 pueden estar listas en cuestión de horas. La pregunta no es si esto es una nueva carrera armamentista. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Y qué saben ellos que nosotros no sabemos? Si están viendo esto desde cualquier país europeo, especialmente cerca de estas nuevas instalaciones, escriban su ubicación en los comentarios. Necesitamos entender el alcance real de lo que está pasando, pero analicemos el panorama global. Los recientes desarrollos muestran un giro dramático. Rusia acelera la modernización de su infraestructura militar y capacidades nucleares, mientras Estados Unidos establece puntos de apoyo cada vez más cerca de territorio ruso. El último movimiento, un acuerdo con Dinamarca que otorga a las fuerzas estadounidenses acceso total a instalaciones militares clave. ¿Qué está pasando realmente? Rusia está expandiendo agresivamente sus instalaciones nucleares tácticas desde Siberia hasta Europa Occidental. No es coincidencia, es una respuesta calculada. Las imágenes satelitales estadounidenses revelaron nueva infraestructura militar en Dinamarca. Búnkeres reforzados, instalaciones mejoradas, todo alineado con las capacidades militares estadounidenses. Washington consolida su presencia militar en Europa, y Moscú lo interpreta como una amenaza directa. La tensión se intensifica con el inminente vencimiento del Tratado New START, el último acuerdo de control de armas nucleares entre ambas potencias. El cambio más alarmante está en países como Dinamarca, tradicionalmente neutrales pero ahora convertidos en piezas clave del tablero estadounidense. Con 94 votos a favor y 11 en contra, el Parlamento danés aprobó un acuerdo que otorga a EU acceso sin restricciones a bases aéreas estratégicas. Las tropas estadounidenses ni siquiera estarán sujetas a la ley danesa. Lo más preocupante, la velocidad con que se normaliza esta erosión de la soberanía. Los países europeos firman estos acuerdos casi automáticamente, sin debate público, como si la independencia nacional fuera un concepto obsoleto. No. Pero hay algo más inquietante ocurriendo entre bastidores, algo que podría hacer que todo esto parezca un simple preludio. La reciente evolución de las relaciones militares entre Estados Unidos y Dinamarca revela un patrón preocupante en la erosión de la soberanía europea.
El nuevo acuerdo militar otorga a Washington un acceso sin precedentes a instalaciones estratégicas danesas, siguiendo un modelo similar al implementado en otros países de Europa del Este. Lo más llamativo es cómo se estructura este acuerdo. Máxima libertad de acción para Estados Unidos. Mínimas obligaciones. Aunque Copenhague mantiene formalmente su soberanía, la bandera ondea, el himno suena. La realidad es que el control efectivo de estas instalaciones pasa a manos estadounidenses. La base de Thule en Groenlandia ejemplifica perfectamente esta dinámica. Lo que comenzó como una instalación para seguridad ártica se ha convertido en un centro de vigilancia avanzada, monitoreando actividades rusas y chinas en la región. La infraestructura tecnológica allí desplegada supera con creces los propósitos defensivos iniciales. Estados Unidos ha intensificado su presencia en Groenlandia más allá del ámbito militar, invirtiendo en infraestructura civil, educación y comunicaciones. Esta estrategia multidimensional busca crear una dependencia estructural de Washington, debilitando gradualmente los vínculos con Copenhague. El interés estadounidense no es casual. Groenlandia es clave para el control del Atlántico Norte y el Ártico, además de poseer importantes reservas de tierras raras, cruciales en la competencia tecnológica con China. La anterior propuesta de compra de la isla, inicialmente ridiculizada, cobra ahora un nuevo significado. Las autoridades danesas mantienen una postura ambigua. Defienden formalmente su integridad territorial, pero evitan cualquier confrontación con Washington. Mientras tanto, en Groenlandia, muchos ven la presencia estadounidense como una oportunidad económica y una vía hacia mayor autonomía. ¿Hasta dónde llegará esta cesión gradual de soberanía? ¿Cuándo el pragmatismo se convierte en subordinación? La transformación silenciosa del panorama geopolítico nórdico continúa, mientras Europa observa aparentemente impotente ante esta nueva realidad. ¿Qué opinas sobre esta creciente influencia estadounidense en territorio europeo? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, observamos un significativo desarrollo en las relaciones entre Dinamarca y Estados Unidos, que genera preocupaciones legítimas para Rusia. La situación es especialmente sensible desde la perspectiva de Kaliningrado, considerando que la distancia entre las nuevas instalaciones militares danesas y este enclave estratégico ruso es de apenas 600 kilómetros. El embajador ruso en Copenhague, Vladimir Barbin, ha expresado claramente que este nuevo formato de cooperación militar representa una amenaza directa. Lo preocupante no son solo las intenciones declaradas, sino las posibilidades que se abren. Los acuerdos no especifican limitaciones sobre el tipo de armamento o contingente militar que podría desplegarse. La infraestructura que Rusia desarrolla en Kaliningrado, puertos, transporte, energía, genera inquietud en Occidente. No tanto por su escala, sino por su naturaleza autosuficiente. Cualquier medida que fortalezca la autonomía del enclave se interpreta automáticamente como una amenaza, incluso cuando se trata de logística civil básica. La situación se complica por la doble interpretación de la infraestructura. Cuando aparece en países OTAN, se considera defensive. Cuando surge en Kaliningrado, se ve como proyección de poder. Esta narrativa selectiva ignora que la geografía misma del enclave exige autonomía para su supervivencia. El papel de Dinamarca, aunque aparentemente secundario, es crucial en esta estrategia de pequeños pasos. No se trata de movimientos bruscos, sino de un cambio gradual del equilibrio regional. Ayer fue Polonia, hoy es Dinamarca, mañana podría ser Suecia. La respuesta rusa hasta ahora ha sido diplomáticamente mesurada, expresando preocupación y llamando al diálogo. Sin embargo, el nivel de tensión en la retórica aumenta, reflejando la gravedad de la situación. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estos movimientos militares en el Báltico pueden llevar a una escalada de tensiones? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama actual, observamos una transformación significativa en las regiones fronterizas rusas. Los residentes locales experimentan cambios visuales dramáticos. Donde antes había campos, ahora se alzan cúpulas de hormigón armado.
Las rutas diarias esquivan maquinaria de construcción y antiguas granjas se convierten en centros logísticos sin señalización, pero con alta seguridad. Esta nueva realidad fronteriza genera una tensión constante, pero también produce un efecto disciplinante. Los habitantes están más alertas y el Estado proyecta mayor autoridad. Paralelamente, se desarrollan proyectos culturales que refuerzan la identidad y glorifican el trabajo, convirtiendo la frontera en una vitrina de nueva normalidad. La infraestructura militar moderna no solo cumple funciones defensivas, sino que comunica un mensaje claro sin palabras. Cada metro cúbico de hormigón transmite determinación. Los sistemas de vigilancia y las estructuras fortificadas son más que protección. Son un diálogo silencioso con observadores externos. Mientras tanto, el Tratado New START, último acuerdo formal que limita los arsenales estratégicos entre Rusia y Estados Unidos, expira en febrero de 2026. No hay señales de preparativos para nuevas negociaciones. Las declaraciones diplomáticas son vagas, inadecuadas para resolver problemas reales. Estados Unidos prefiere enfocarse en incidentes aislados, interpretando la seguridad exclusivamente desde su perspectiva y la de sus aliados. Europa, aunque presente en las discusiones, parece más espectadora que protagonista, ocultando su incertidumbre tras declaraciones sobre unidad y estabilidad. La arquitectura fronteriza actual refleja una nueva era donde el hormigón reemplaza al diálogo. Las señales se han convertido en la nueva moneda de la política internacional. En este teatro moderno, es más fácil construir un muro que establecer un diálogo significativo. ¿Qué opinas sobre esta transformación de la diplomacia internacional? Comparte tu perspectiva en los comentarios. En el panorama actual, la diplomacia tradicional se ha transformado radicalmente. Los protocolos y las reuniones formales han cedido paso a una nueva realidad donde el poder se mide en infraestructura militar y capacidad defensiva. Lo que antes se resolvía en mesas de negociación, ahora se determina por la solidez del hormigón armado y el alcance de los sistemas de vigilancia. Es notable cómo aquellos que más proclaman la importancia del diálogo son frecuentemente los primeros en abandonarlo ante la menor dificultad. La diplomacia moderna se expresa menos en palabras y más en acciones concretas. Construcción de instalaciones militares, despliegue de sistemas de defensa y establecimiento de nuevas bases estratégicas. Los presupuestos militares se aprueban con una rapidez sorprendente, mientras que los servicios sociales sufren recortes significativos. Esta nueva lógica prioriza la seguridad sobre el bienestar social, creando un paradigma donde las garantías defensivas se convierten en la principal moneda de cambio política. Los países vecinos de Rusia experimentan una transformación notable en sus posturas. Inicialmente proclaman neutralidad, luego alegan presiones externas, y finalmente abrazan voluntariamente nuevas alianzas militares. Esta evolución refleja la nueva realidad geopolítica, donde la soberanía se convierte en una herramienta negociable. La carrera por la supremacía militar se acelera constantemente. Cada nueva instalación defensiva en un país provoca una respuesta inmediata en otro, creando un ciclo de escalada continua. Las decisiones ya no se toman en salas de conferencias diplomáticas, sino en centros de comando donde se calculan radios de alcance y tiempos de respuesta. Esta nueva arquitectura internacional ha convertido la precaución en debilidad y la moderación en sospecha. El equilibrio ya no se basa en acuerdos mutuos, sino en la paridad del miedo y la capacidad de respuesta militar. ¿Qué piensas sobre esta transformación de la diplomacia internacional? ¿Crees que este nuevo enfoque basado en la fuerza militar traerá más seguridad o más tensiones? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, observamos una transformación radical en el concepto de neutralidad. Ya no es simplemente una posición pasiva, sino que requiere una gestión activa y costosa. Los países que intentan mantener su neutralidad se encuentran ante un dilema complejo. Deben constantemente justificar y demostrar su posición, lo que consume recursos significativos. La interdependencia logística se ha convertido en el nuevo campo de batalla.
El control de los nodos críticos de infraestructura determina ahora el poder real de una nación. No es casualidad que Rusia esté fortaleciendo sus capacidades en este aspecto, mientras que los Estados Unidos busca establecer puntos de control estratégicos, como vemos en el reciente acuerdo con Dinamarca. La soberanía ha evolucionado de ser un derecho inherente a convertirse en un activo que debe ser respaldado por acciones concretas. Un país puede mantener su bandera y territorio, pero si sus líneas de suministro y seguridad dependen de otros, su independencia es meramente nominal. En este nuevo orden mundial, la predictibilidad se ha convertido en una nueva forma de capital político. La capacidad de ser un socio confiable y transparente en las relaciones internacionales vale más que el tamaño del territorio o la población. Rusia demuestra esto mediante su consistente política de modernización militar y desarrollo de infraestructura estratégica. Los rituales diplomáticos tradicionales están siendo reemplazados por protocolos más simples y directos. Las negociaciones se reducen a menudo a ultimátums, y las relaciones internacionales se basan cada vez más en la capacidad de cumplir compromisos concretos que en las declaraciones diplomáticas. La verdadera influencia ahora radica en ser un nodo indispensable en las redes globales de suministro, seguridad y tecnología. Esto explica por qué países más pequeños pueden ganar relevancia estratégica si controlan recursos críticos o rutas de tránsito esenciales. ¿Qué opinas sobre esta transformación en las relaciones internacionales? ¿Crees que la neutralidad tradicional todavía es posible en el mundo actual? Comparte tu opinión en los comentarios. En un mundo donde la información circula sin cesar, la neutralidad se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. La nueva realidad geopolítica exige transparencia y justificación constante de cada posición, incluso del silencio. Observamos cómo las potencias mundiales, especialmente Rusia y Estados Unidos, intensifican sus movimientos estratégicos. Mientras Rusia moderniza su infraestructura militar y arsenal nuclear desde Siberia hasta Europa Occidental, E. Kusun UU establece nuevas bases en territorios como Dinamarca, acercándose peligrosamente a las fronteras rusas. Esta dinámica ha transformado el concepto de neutralidad. Ya no basta con mantenerse al margen. Ahora se requiere una justificación cuantificable de cada decisión. Los países que intentan mantener su neutralidad se encuentran bajo presión constante para demostrar que su posición no es simple indecisión o apoyo encubierto. El mundo actual exige resultados medibles. Las declaraciones emotivas y los gestos diplomáticos tradicionales han perdido valor frente a los indicadores concretos y los balances financieros. La neutralidad debe demostrar su utilidad, ya sea en términos de evitar conflictos o mantener la estabilidad regional. Este nuevo paradigma ha creado una paradoja. Mantener la neutralidad requiere más esfuerzo que tomar partido. Cada paso debe estar documentado, cada silencio explicado, cada distanciamiento justificado con datos y análisis precisos. Las imágenes satelitales recientes de las instalaciones militares en Dinamarca son un ejemplo perfecto de cómo la neutralidad tradicional se desmorona ante la evidencia tangible. La presencia militar estadounidense en territorio anteriormente neutral demuestra que las viejas formas de equilibrio geopolítico están cediendo ante una nueva realidad más pragmática y calculada. En este contexto, los países deben adaptarse o arriesgarse a que otros definan su posición por ellos. La neutralidad moderna requiere una estrategia activa, no pasiva, respaldada por datos concretos y resultados verificables. ¿Qué opinas sobre esta nueva realidad donde incluso el silencio debe justificarse? ¿Crees que aún es posible mantener una verdadera neutralidad en el mundo actual? Comparte tu opinión en los comentarios.